Bueno, hermanos, como les dije, quiero dar algo que Dios motivó, tocó mi corazón en esta semana para compartir con la iglesia, que yo creo que es muy importante esto que vamos a compartir hoy. Y el tema de hoy es el valor de la vida. Ese sería el tema que vamos a estar ministrando, el valor de la vida. Este tema vino a raíz de, yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de alguna manera de la lamentable noticia que pasó esta semana de una muchacha de 18 años que fue atropellada y ella muere, una muchacha sana, una muchacha donde podríamos decir tenía toda la vida por delante, recién cumplidos 18 años, y por cosas de la vida, pues ella muere. El funeral, mucha gente, igual en la vela. Y generalmente cuando muere una persona así, la gente dice, pero ¿por qué? Si tenía toda la vida por delante. Hermanos, si es que el punto es que todos nacemos para morir. Todos nacemos para morir hoy, mañana o pasado mañana, pero todos nacemos para morir. Desde el momento en que nosotros nacemos tenemos una sentencia en la vida nuestra a raíz del pecado del hombre y es la muerte. Amén. Hermanos, pero si nosotros tuviéramos bien claro cuándo vamos a morir, yo creo que disfrutaríamos más la vida o le daríamos más valor a la vida. Pero a veces la gente no le da valor a la vida. Hay personas, hermanos, y quiero decirlo con todo amor y respeto, pero hay gente que vive amargada en su vida. Hay gente que no le da valor a la vida y todos los días es como, qué pereza, hoy es un nuevo día, vivir otra vez. A tal punto de que hay gente que no quiere vivir. Y lo más lamentable a veces, personas que aún son cristianas, son creyentes, y parece que ellos no tienen un sentido de vida y no valoran la vida que Dios nos ha dado. Porque, hermanos, no sabemos cuánto vamos a durar. Todos sabemos la fecha de nacimiento nuestra, pero no sabemos cuándo vamos a morir, hermanos, y por eso cuando usted va a un cementerio, es la única forma donde usted pueda ver en una lápida, ahí viene la fecha de nacimiento, pero también viene la fecha de muerte. Pero ninguno de nosotros sabemos cuándo va a ser esa fecha. Celebramos nuestro nacimiento, la fecha de nacimiento, pero no sabemos cuándo vamos a morir en este caso, pero todos vamos a morir. Y muchas veces, como dije, no disfrutamos la vida a tal punto de que la gente hace de un vaso de agua, hace una tormenta. Hay gente que se vive complicando la vida por cualquier cosa. Oiga, hay gente que está deseando algo para no vivir la vida, para vivir obstinado, para, no sé, hermanos, para a veces levantarse como que no deseara vivir. Cuando la vida, hermanos, que Dios nos ha dado es hermosa. Y debemos de aprender a valorar la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, creo que la mayoría de personas, y aún cristianas, lamentablemente no aprecian la vida. Aún cuando el Señor Jesucristo le dio un valor a la vida. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo capítulo 6, verso 25. Mateo 6, 25. En ese pasaje Jesús está hablando sobre los afanes de la vida, de que no debemos de afanarnos en la vida. Pero, hermanos, ahí el Señor hace una pregunta, y en esa pregunta yo creo que el Señor le da un gran valor a la vida humana. Dice la palabra en Mateo 6, 25, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Oiga, no os afanéis por eso. Ahora, hablábamos antes en el devocional y decía una hermana, lamentablemente hay personas que viven su vida solamente para vestirse y para comer. Lo que hacen es solamente para obtener vestido y obtener alimento. Hay gente que trabaja toda la vida y lo único que desea es eso, vestirse bien y comer bien. Nada más.
No estoy diciendo que del todo sea malo, pero a veces no tienen un sentido de vida más allá. E inclusive hay gente que su vida la vive solamente para amontonar riquezas, para hacer dinero. Y es lo único que hacen en la vida. Ahora Jesús dice que no debemos de afanarnos por eso y hace una pregunta. Y oigan la pregunta: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oigan la pregunta: ¿no es la vida más que el alimento? Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos sentimos mal a veces porque simplemente a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, tenemos solamente arroz y frijoles, un huevo duro, o salchichón, o mortadela, o queso? Y nos sentimos mal. Cuando dice la palabra, ¿no es la vida más que el alimento? A veces no disfrutamos la vida, no le damos el valor de la vida para decirle gracias Dios por eso que me voy a comer. Gracias Dios porque tengo vida, tengo salud. Y a veces, hermanos, nos complicamos la vida por cosas tan pequeñas y no aprendemos a darle valor a la vida cuando hay que disfrutar la vida. Hermanos, todos los días de nuestra vida, porque ayer ya pasó y mañana no ha llegado. Y como dije antes, de esta muchacha que tenía toda la vida por delante, pero se acabó en un instante. Y es que así es la vida del ser humano, de alguna manera, aunque no todos entiendan eso. Ahora, a raíz de eso que Jesús dijo, de que la vida es más que el alimento, hermanos, vamos a hacer varias preguntas donde vamos a estar desarrollando este tema del valor de la vida. Número 1, ¿qué es la vida? Una pregunta: ¿qué es la vida? Usted puede buscar, hermanos, términos en un diccionario en español y le va a dar términos de qué es la vida, y dice que es algo que tiene vida, que vive, que camina, que se mueve. Pero cuando nosotros hablamos de qué es la vida, hermanos, debemos de verla del sentido de Dios, porque lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios para poder entender qué es la vida en este caso. Y la pregunta de qué es la vida, la respuesta es que la vida es un don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios, hermano. Yo no sé si usted ha visto su vida como algo que Dios le ha regalado, como algo que Dios le ha dado, un don de Él, la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque no todos tienen ese privilegio. ¿Cuántos niños hoy en día, hermanos, no nacen? Que tienen sus madres, tienen embarazo, sus padres tienen un embarazo y por X cosa de la vida no nacen. Ellos no tuvieron vida, no pudieron disfrutar la vida en este mundo, algo que Dios nos ha dado a usted y a mí. ¿Aló? Tenemos la vida, Dios nos ha dado la vida. Ahora, ¿por qué la vida es un don de Dios? Porque es lo que la palabra enseña. Vea lo que dice Génesis 2:7. Porque ahí viene todo. Dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién nos dio la vida? Dios nos dio la vida, es un regalo. Hermano, hay personas que creen que están en este mundo solo porque mamá y papá tuvieron una relación sexual. Permíteme decirle que no. Usted no tiene vida porque papá y mamá tuvieron una relación sexual. Usted tiene vida porque Dios te dio el regalo de la vida. Porque hay muchas personas que pueden tener relaciones sexuales, hay matrimonios que luchan la vida a veces por desear tener un hijo y no lo pueden hacer. Entonces no es solamente porque tuvieron una relación sexual, es porque Dios es el que determina y da el regalo o el don de la vida. Amén. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dígale que está a la par suya: su vida es un regalo de Dios. Esa es la vida suya. Es un regalo de Dios. Ahora, hermanos, cuando alguien nos da un regalo, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos dan un regalo? Nos gusta, ¿verdad? Nos sentimos bien. Hermano, ¿qué regalo más grande que la vida para que usted se sienta bien?
Pero a veces no nos sentimos bien. A veces nos sentimos deprimidos, desmotivados, hermanos, pero todavía estamos vivos. ¿No es la vida más que el alimento? Es la vida que Dios nos ha dado. Ahora, hermanos, si la vida es un don de Dios, es un regalo de Dios, entonces debemos de tener bien claro, hermanos, que al ser la vida un regalo de Dios, solo Dios tiene la autoridad para darla, pero también para quitarla. ¿Escucharon esto? Si la vida es un regalo y es un don de Dios que Él me da, Él es el único que tiene también la autoridad no solamente de dármela, sino también de quitármela. Y ojo a eso, y no el hombre. El hombre no tiene la autoridad de quitarle la vida a otro. Por eso la Biblia, uno de los mandamientos de la palabra de Dios es: no matarás. Si usted estudia la palabra en el libro de Deuteronomio, va a encontrar donde el Señor habla de que aquella persona que le quitara la vida a otra persona tenía que pagar con su propia vida. Y eso se conoce como sentencia de muerte, algo que para muchos es escandaloso, pero en Estados Unidos eso se da porque Estados Unidos está basada la ley, la Constitución, bajo los principios de la palabra de Dios. Según Deuteronomio, un hombre que le quitara la vida a otro hombre porque quería quitarle la vida, él tenía que pagar con su propia vida. Pero interesantemente también enseña la palabra que si un hombre le quitaba a otro hombre la vida, pero en este caso era por accidente, aquel hombre no tenía que pagar. ¿Por qué? Porque era un accidente. Y hoy en día encontramos donde hay personas que pierden la vida porque hubo un accidente. Ahora hay que meter eso dentro del marco que quepa, digo yo, de que es un accidente, porque hay personas que atropellan o matan a otra persona por andar alcoholizado, por andar drogado, y ahí eso pasa de un accidente. ¿Por qué? Porque ya está haciendo algo indebido que también es penado legalmente. Ahora, podemos hablar también, en este caso, voy a abrir un paréntesis ahí pequeñito también, en relación, hermanos, de que si solo Dios que da la vida puede quitarla. Hermanos, si hoy estamos a punto, a pocos días o pocas semanas o años, no sé, pero hermanos, como yo lo dije un día y lo vuelvo a decir, así como se va a legalizar el matrimonio entre homosexuales, también se va a legalizar el aborto en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso es algo universal y es algo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. El problema del aborto, hermanos, es que ahí no es Dios quitando la vida. Ahí es el ser humano quitándole la vida a otro ser humano. Y eso es pecado delante de Dios. Porque solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Y no como quieren hacerlo ver algunas personas que dicen: es que es mi cuerpo y yo hago de él lo que yo quiera porque es mi vida, inclusive dicen ellos. El problema es que no es su cuerpo ni es su vida realmente, eso es una mentira. Porque es una vida y un cuerpo dentro de otro cuerpo y de otra vida. Y a la hora de querer matar a un niño, está matando otro cuerpo, no es su cuerpo y no es su vida tampoco, es la vida de ese niño. Y ahí estamos en un gran problema en esta sociedad, y por eso Cristo está a las puertas en este caso. En relación a eso de que si solo Dios da la vida y Él la quita, la Biblia lo enseña. Hay más pasajes, pero quise dar uno que es bien claro. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versos 39. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, 39. Ahora, interesantemente, hermanos, para seguir hablando un poquito de ese tema, en ese momento, si usted agarra y usted mata a un perro, hermano, usted lo puede meter a la cárcel por matar un animal. Yo digo un perro, puede ser cualquier animal. Si a usted lo denuncian, lo meten a la cárcel, porque usted cometió un delito, pero si mata a un niño ya no va a ser delito.
O sea, tiene más valor la vida de un animal que la vida de un ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, no los animales. Dios dejó los animales para poder consumirlos, más bien para que el hombre pudiera comer de los animales, en este caso. Pero bueno, vea lo que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 29, verso 39, 32, 39. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. O sea, ¿quién es el que lo hace? Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y quién puede librar de su mano? No hay nadie que pueda librar de su mano. Dios es el que determina las cosas como Dios soberano. Hermanos, entonces cuando la gente se pregunta ¿por qué una muchacha con toda la vida por delante, por qué tuvo que morir de esa forma? Bueno, porque Dios lo determinó o Dios lo permitió que fuera de esa forma. Y eso no lo cambia nadie. Eso es parte de la soberanía de Dios que nosotros nunca vamos a entender, porque el soberano es Dios y no nosotros. Al igual que esa muchacha de 18 años, hay otros que mueren de 5 años, de 4 años, de 1 año. Otros no nacen. Otros duran 85, 90 años, 100 años. ¿Por qué? Soberanía de Dios. Amén. Porque Dios es el que da y también el que quita, y Él sabe cómo, cuándo y por qué. Pero nosotros no sabemos. Nosotros solamente debemos de aprender a valorar la vida que Dios nos ha dado hasta este momento. Amén. Hasta ese momento en el cual Dios nos ha dado ese regalo de la vida. Ahora, otra pregunta, segunda pregunta. Y ojo a la pregunta: ¿en qué no consiste la vida? La pregunta que sigue es ¿en qué consiste la vida después de esta? Pero quise hacerlo al revés, porque la mayoría de personas más bien viven la vida en lo que no debería de ser. ¿En qué no consiste la vida? Entonces la pregunta: ¿en qué no consiste la vida? La vida, hermanos, no consiste en las cosas materiales. La vida no consiste en las cosas materiales. Vamos a ver Lucas capítulo 12, verso 15. Hermanos, pero lamentablemente la vida de hoy en día, yo no sé cuántos de ustedes lo ven, hermanos, la vida se ha vuelto un consumismo. La vida se ha vuelto un consumismo y cada persona vale por lo que tiene. ¿O me equivoco? Hermanos, esa es la realidad de la vida que estamos viviendo, pero la pregunta es: ¿en qué no consiste la vida? Ahora, vamos a ver Lucas capítulo 12, verso 15, a ver qué nos enseña la palabra. Lucas 12, 15 dice así: y les dijo, aquí es cuando llega un hombre a pedirle a Jesús que parta el hermano con él la herencia, o sea, él estaba preocupado por la parte económica. Y entonces Jesús les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia. Oigan, guardaos de toda avaricia, o sea, cuídese de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermano, eso enseña la palabra de Dios. Pero lamentablemente hoy estamos viendo todo lo contrario, aún dentro de la misma iglesia cristiana, donde se le enseña al cristiano de que si usted está bien con Dios es que sea rico. Todo es prosperidad, todo es dinero, todo es cuánto usted obtiene. De ahí usted ve, y lo he dicho hasta el cansancio, predicadores donde lo que hacen es, hermanos, vanagloriarse de que vea el carro que tengo, vea la casa que tengo, vea, tengo jet privado ahora yo puedo ir de viaje a todo el mundo, qué sé yo, hermano, un montón de cosas, y le han hecho creer al cristiano, hermano, que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee, cuando Jesús enseñó todo lo contrario.
Hermanos, ¿no es la vida más que el alimento? O sea, ¿no es la vida más que lo que obtengamos? ¿No es la vida más que eso? Pero muchos están equivocados. El mundo nos ha metido un materialismo increíble y ese materialismo se está viniendo a la iglesia. Hay gente que se siente deprimida, se siente mal porque no puede tener los zapatos que quiere, no puede tener la ropa de marca que quiere, no puede tener el celular de última tecnología que salió, no puede tener, oiga, no sé, el mejor carro, hermano, no puede tener la mejor casa, oiga, y no vive feliz por eso. Cuando la Biblia dice que debemos de darle gracias a Dios si tenemos sustento y abrigo. Eso enseña la palabra. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y yo lo he dicho, hermano, las mujeres a veces, hermano, no se sienten contentas porque no tienen qué ponerse. Y abren el armario, oiga, hay montones de zapatos, montones de ropa y no tienen qué ponerse. No entiendo. Los hombres siempre andan buscando eso, tener la pantalla más grande que puedan. Ojalá un cine, un teatro en casa. No nos conformamos, el mejor celular. Pero no estamos agradecidos con la vida, con lo que Dios nos ha dado. Y caemos en un consumismo. Y entonces, ¿en qué no consiste la vida? No consiste en cosas materiales. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos si vamos a llegar a mañana. ¿Aló? La vida se nos apaga del día a la noche. Esta muchacha iba a visitar a una amiga. ¿Quién se pudo imaginar salir de su casa y querer ir a visitar a alguien, ir contento y saber que le quedan minutos de vida? Hermano, yo no quiero asustarle, pero déjeme decirle, usted tiene minutos, días, horas de vida. Y esa es la realidad. Ustedes tienen minutos o tenemos minutos, horas, días de vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás disfrutando tu vida? ¿Vives la vida? ¿O eres de lo que todo te molesta? ¿Todo te incomoda? ¿Todo te amarga? ¿Donde no disfrutas lo que Dios te ha dado, aún viendo lo que otros tienen? Hay gente que vive amargada en su corazón, viendo lo que otros tienen y ellos no pueden tener. Cuando Dios nos ha dado el regalo de la vida. ¿Cuánto nos está hablando la palabra? Entonces, ¿qué no es la vida? Entonces ¿en qué no consiste la vida? En las cosas materiales, ya lo vimos. Ahora, esto lo entendió el hombre más sabio de la tierra, Salomón. Yo no sé cuántos de ustedes han leído, han estudiado Eclesiastés. Hermanos, Eclesiastés para mí es un libro maravilloso, porque Eclesiastés nos deja abrir nuestros ojos a la luz de la verdad de qué es el hombre y todo lo que hay debajo del sol. Y Salomón dice, todo es vanidad de vanidades. Hermanos, todo es vanidad de vanidades. Todo lo que usted obtenga, todo lo que el hombre obtenga es vanidad. La belleza, las cosas materiales, todo es vanidad. Porque, hermanos, todo se deteriora, todo se destruye y todos vamos a morir. Usted, hermanos, ve a veces mujeres, ¿verdad? Y le echan una manita de gato y casa de león. Y usted dice, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué mujeres!, ¿verdad? Usted las ve en la televisión, pero cuando usted las conoce a vivo y a todo color, usted dice, ¡qué engaño! Hermanos, la belleza, y se hacen, oiga, cirugías y todo, hermano. Usted lo puede ver, oiga, se inyectan botox, se hacen operaciones, oiga, y se jalan para todos lados, y al final parecen, y ahí es donde uno dice, ¿será que existen los extraterrestres? Oiga, sí, porque no quieren aceptar la vida y no se aceptan tal y como son.
Todo es vanidad de vanidades. Quieren ser tan perfectos, tan lindos, que al final terminan siendo, oiga, cosas raras. Por más, hermano, que usted no quiera, si Dios te da ese maravilloso regalo de la vida, vas a envejecer, se te va a arrugar la cara. Y a muchos, que ya yo un poco adelantado, se nos va a caer el pelo. Esa es la realidad de la vida. Todo es vanidad de vanidades. Porque la gente cree que mi vida depende de lo que yo tengo o de cómo me vean. O sea, el ser humano está muy equivocado en la vida. Y Salomón, que fue uno de los hombres más sabios y que tuvo toda la riqueza del mundo, hermano, Salomón dice la palabra que no ha habido otro más rico que él, ni más sabio que él. Salomón dijo lo que muchos desearían hoy en día: voy a dedicarme a vivir la vida a mi antojo, a lo que yo quiera, porque Salomón no tenía limitación alguna. Y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 1 y vamos a empezar a leer, hermanos, de lo que Salomón hizo y cuál es su conclusión. Eclesiastés está, hermanos, llega a la mitad de su Biblia, está Salmos, sigue Proverbios y luego sigue Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, si ya está en Isaías, ya se pasó. Eclesiastés, y vamos a leer verso 1 y 2, y luego vamos a leer del verso 12 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 11. Aunque yo le motivo, hermano, para que usted se lea todo el libro de Eclesiastés. Porque Salomón da la realidad de la perspectiva de lo que es todo debajo del cielo o debajo del sol. Dice la palabra, ¿lo tenemos, iglesia? Dice Eclesiastés capítulo 1, versos 1 y 2. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo, Salomón. Y ahora vamos a leer del verso 12 y vamos a seguir hasta el capítulo 2, verso 11. Ve ahí dice la experiencia del predicador. Vamos a ver la experiencia de Salomón, de lo que él pudo hacer en esta tierra. Y dice así: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse, o se lo traduzco. Hermano, usted y yo no podemos cambiar nada. ¿Cuánta gente se complica la vida por cosas, por problemas, hermano? Y la pregunta es, ¿puede usted cambiarlo por más que se preocupe? Por más que usted, hermano, no duerma toda la noche y pase como un búho con los ojos pelados, ¿podrá usted cambiar algo? Hermano, no podemos cambiar nada. Lo único que podemos hacer, en este caso los cristianos que no pueden o no hacen, los no creyentes, es depositar nuestra vida y nuestra confianza en Dios. Pero nosotros no podemos cambiar nada. Amén. Verso 15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí que yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Dije yo en mi corazón,
Oiga lo que dijo este hombre Salomón en su corazón. Ve ahora, te probaré con alegrías y gozarás de bienes. Mas he aquí, eso también era vanidad. ¿Usted sabe lo que dijo Salomón? Oiga, ¿cuántos desearan en su vida hacer eso? Oiga, él dijo en su corazón, ven ahora y te probaré con alegrías y gozarás de bienes. O sea, usted va a obtener todo lo que su corazón se le antoje, lo va a obtener. Él podía hacerlo, él era rey, era el hombre más rico de este mundo, el hombre más sabio de este mundo, él tenía todo a sus pies. Wow, Salomón. Verso 2. Bueno, él termina diciendo ahí el verso 1, mas he aquí todo era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y es interesante, hermanos, sí, porque dice a la risa y el placer. A veces, hermanos, nosotros, qué bonito estar alegre, hermanos, pero la alegría a veces pasa. Y es que también más adelante Salomón dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar, y es parte de la vida. No solamente la vida es vivir en un jijí. También, hermanos, a veces hay que llorar. Eso es parte de la vida. Cuando alguien muere, hermanos, es normal llorar, sentir dolor. Como a veces también llorar por alegría, hermano, es parte de la vida. También dice Salomón acá en relación a lo que es no solamente la alegría, sino también al placer. Y dice, ¿de qué sirve esto? Hermanos, si es que el placer, todo es pasajero en la vida. Todo es pasajero en esta vida. Hermano, cuando habla del placer, hay gente, yo no sé cuántos de ustedes, yo siempre el ejemplo que pongo, hermano, cuando uno está chiquillo y a uno le compran la primer bicicleta, hermano, usted no duerme en la noche viendo la bicicleta. Y usted, hermano, cuando sale a andar en bicicleta todos los días y usted llega, hermano, usted llega y la limpia. Y usted la tiene, oiga, impecable la bicicleta, así igual algunos el carro o la casa que obtuvieron, hermanos. Pero a los poquitos días, a los meses tal vez, hermano, usted llega a la bicicleta y le hace ¡fla! Otra bicicleta más, otro portón más. Porque ya pasó la ilusión. Igual la persona cuando tiene su primer carro, tiene la casa que nunca había obtenido, pero todo eso pasa. Usted se compra unos zapatos, usted se compra, hermanos, una camisa, un pantalón, y usted dice, qué lindo, y usted se ve, y qué bonito que me veo, que me queda, hermano. Eso se le va a podrir, y a los días es otro par de zapatos más, otra camisa más, otro pantalón más. Y llegue y abre y no tengo que ponerme. ¿Aló? Esa es la verdad de la vida. Todo es un placer, pero un placer que pasa. Todo pasa en esta vida. Usted lo disfruta en el momento, pero al final pasa. Porque todo es vanidad de vanidades. Seguimos leyendo, verso 3 del capítulo 2 de Eclesiastés. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Oye, el hombre quiso vivir, como dijo Ricky Martin, la vida loca, de verdad. Los placeres, la risa, y ahora voy a emborracharme, voy a hacer de mi vida, ¿verdad? Entonces, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí, oiga, mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro. Oiga la palabra, me amontoné plata y oro. Wow. O sea, imagínense la opulencia que vivía. Nada más.
Me amontoné plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Dice, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Verso 10. No negué a mis ojos, oigan esto, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Wow. Hermanos, ¿cuántos desearan la vida de Salomón? Y al final él llegó a la conclusión, todo es vanidad de vanidades. Eso no ha cambiado mucho hasta hoy en día. Vean los famosos. Ellos supuestamente llegan a alcanzar la cúspide, la fama, la grandeza. Tienen mujeres, tienen plata, tienen todo a sus pies. ¿Y cuántos terminan suicidándose? ¿Cuántos de ellos terminan, hermanos, tomando depresivos? O antidepresivos, más bien es, ¿verdad? Porque están depresivos. ¿Cuántos de ellos toman antidepresivos? Vean cómo mueren algunos de ellos, entre esos Michael Jackson. Alguien que empezó a tener fama muy joven, tuvo todo en la vida y no estaba contento con la vida, no estaba contento tan siquiera, hermano, con su apariencia, su color de piel. ¿Cómo termina este hombre que aparentemente tuvo todo en la vida? Porque todo es vanidad de vanidades. Amén, iglesia. Ahora viene la otra pregunta. Entonces, ¿en qué consiste la vida o el sentido de la vida? Esa es la pregunta del millón. ¿En qué consiste la vida o el propósito de la vida? ¿En qué consiste? Si ya vimos que no es nada de lo que el mundo me pueda ofrecer. Porque Salomón lo probó todo y al final la conclusión es: todo es vanidad de vanidades. Entonces la pregunta es: ¿en qué consiste la vida o cuál es el sentido de la vida, hermanos? Y es que la conclusión, hermanos, de esto es que la vida o el sentido de la vida, oigan esto, usted, hermano, que dice ser cristiano, es Dios mismo el sentido de la vida. ¿Por qué Dios mismo? Hermanos, porque Dios creó al hombre para que el hombre adorara a Dios y conviviera con Dios en una relación personal con Él. ¿Se acuerdan cuando Dios pone y crea al hombre en el huerto del Edén? Dios hablaba con el hombre hablaba con Dios, el hombre tenía todo. Pero cuando el hombre peca, esa relación se pierde, hermano, y ahí entra en el corazón del hombre un vacío. Un vacío en su vida donde él trata de llenar ese vacío con todo lo que el mundo le ofrece, con todos los placeres de la vida. Porque hay un vacío en el corazón del hombre, porque el hombre fue creado para adorar a Dios y para tener una relación personal con Dios. Y por eso, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, el día que yo le entregué mi vida a Cristo, ese día mi vida tuvo sentido. Hasta ese día empecé a entender cuál era el propósito en mi vida. Porque, hermanos, yo nunca, eso ha sido mi testimonio, nunca tomé, nunca fumé. Yo podía decir que era alguien bueno,
Pero yo me acuerdo llorar en las noches porque mi vida no tenía sentido. Me acuerdo querer, hermanos, meter mis manos a una sierra porque trabajaba en un taller donde había máquinas que cortaban madera y yo era uno de esos y yo deseaba meter mis manos. Cuando venía del trabajo yo deseaba tirármele a las piñas de un camión. Mi vida no tenía sentido. A pesar de que yo vivía bien, no estaba enfermo, tenía todo. Pero había algo en mí, hasta el día en que entregué mi vida a Cristo. Ese día mi vida cambió. Ese día, hermanos, empecé a ver la vida de otra perspectiva. A darle gracias a Dios por todo lo que tengo, por lo que me ha dado, y ojo, y a darle gracias a Dios por lo que no me ha dado también. Para disfrutar la vida. Hermanos, yo trato de disfrutar la vida. Yo lo he dicho a mi esposa, a mis hijos. Yo quiero vivir día a día. Yo no quiero complicarme la vida por cualquier cosa. Hay gente, hermano, que por la mínima, hermano, se vive complicando la vida y tiene problemas. Cuando la vida es tan corta, tan maravillosa para vivirla, para disfrutarla. ¿Aló? El propósito de la vida es Dios mismo y la Biblia lo enseña. Vamos a ver San Juan 14:6. San Juan 14:6. Un tema que usamos mucho para evangelizar. Dice la palabra en San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra, y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es ¿qué? La vida. Él es la vida, hermanos. ¿En qué consiste la vida del hombre? En Dios mismo, en Cristo mismo. Él es la vida. Si tengo a Cristo, tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada. Y eso es contradictorio para algunos. Una persona puede ser la más millonaria de este mundo. Si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y alguien puede ser el más pobre de este mundo, pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y tal vez algunos no estarán conformes con esta verdad, pero esa es la verdad de la vida. El que tiene a Cristo obtiene todo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque todo en esta vida es vanidad de vanidades. Lo único que es real es Dios mismo. Es lo único que es real. Es Dios mismo para que nos dé sentido a nuestra vida. Para vivir dándole la gloria a Él, dándole la exaltación a Él y tener un sentido de vida. Ahora, vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 12, hermanos. Quiero que todos tengan este versículo, por favor, y lo subrayen si es posible. Primera de Juan, está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, verso 12. Primera de Juan 5, 12. Ya vimos donde Jesús dice, yo soy la vida, es que Él es la vida. Es Cristo mismo, es Dios mismo la vida, no hay otra vida para el ser humano. Por eso el hombre debe entregarle su vida a Cristo. Por eso Jesús vino a morir en una cruz, a derramar su sangre, a dar su vida para que el hombre tuviera vida. Para que el hombre tuviera otra vez esa relación con Dios y ahora poder hablar con Dios y Dios satisfaga su vida. Hermanos, si Dios no satisface tu vida, no lo hará nada en este mundo. Solo Dios satisface el corazón del hombre. Solo Dios, no las mujeres, no el guaro, no las drogas, hermanos, no es la fama, no es la riqueza, no es la casa, no es el carro, hermanos, no es nada de eso que satisface el corazón del hombre. Lo único que satisface el corazón del hombre es Cristo. ¿Lo tenemos? Primera de Juan 5:12. Diga, esto es para mí. Dice la palabra en Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida.
Oigan, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos tienen al Hijo de Dios en este lugar? Hermano, usted tiene la vida de Dios. Dele gracias a Dios, dele la gloria a Él, porque Él te ha dado la vida. Él es la vida. Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¡Wow! Qué hermosa es la palabra de Dios, de lo que nos muestra su palabra. Hermanos, por eso es que el hombre sin Dios, hermanos, la vida no tiene sentido. Por eso para el hombre sin Dios la vida no tiene sentido. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, si no tiene la vida, para él la vida no tiene sentido. Para el hombre sin Dios la vida no tiene sentido, porque él está muerto espiritualmente. Hermano, un hombre que no tenga a Cristo en su vida, cuando hablo hombre, ¿verdad? Ahora hay que aclarar eso, ¿verdad? De que está hablando de hombre y de mujer, porque si no, desigualdad. Pero yo creo que aquí somos inteligentes y entendemos, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de un hombre, está hablando de género, de raza humana, hombre, mujer, joven, niño, anciano, adulto, pequeño, grande, todo. En este caso, el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. Entonces, si él está muerto, ahora el problema es que él no lo sabe, pero el hombre sin Dios está muerto. Y al él estar muerto, él no tiene vida. Entonces, como no tiene vida, él no tiene un sentido de vida. Entonces es de esas personas que nada lo satisface. Nada lo satisface. Hay gente que no se siente bien nunca consigo mismo. Hermano, hay personas que se ven al espejo y se aborrecen, no les gusta lo que ven. Cuando usted obtiene sentido de vida y usted tiene a Cristo en su corazón, hermano, lo que usted va a ver en el espejo es la imagen de Cristo en usted. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y Él es lo más grande para nosotros. Y yo reflejo a Cristo en mi vida. Entonces yo no ocupo, hermanos, ponerme un peluquín o ir a hacer no sé qué cuántas cosas que la gente hace, porque no está conforme a Dios le diseñó, porque hay un vacío en su corazón y no ha entendido el propósito de vida. Y usted ve, oiga, hermano, voy a hacer en esto claro, usted oye hoy en la tele, y es hasta un debate donde dice, es que para nuestra autoestima, para sentirnos mejor, hermano, es que su autoestima nunca se le va a llenar con lo que usted ve naturalmente. Por eso algunas hasta acá se han perdido la vida por ponerse en nalgas, ¿verdad? Y pechos y de todo. Porque creen que esa es la vida. Dependen de eso. Pero no saben qué es la vida. Porque la vida, ya lo vimos, ¿en qué consiste? En Dios mismo. Esa es la vida. Cuando hablamos de que el hombre está muerto espiritualmente, es lo que la Biblia enseña. Efesios capítulo 2, verso 1. Efesios 2:1 dice la palabra. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él, ese Él es Cristo, y Él os dio vida a vosotros. Oigan, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dio Dios? Vida. Porque estábamos muertos. Una persona sin Cristo está muerta. Hermano, es un muerto caminando, es un cadáver caminando. Es así como cuando, yo no sé, ustedes a modo de broma, ¿verdad? Uno a veces ve a alguien y lo ve bien feíto, ¿verdad? Y se dice, ese murió y no le han dicho. Hermano, a veces, aunque algunos se vean en la apariencia muy bonitos y en un carrazo y con un caserón, hermano, ese está muerto y nadie se lo ha dicho.
Y por eso la iglesia tenemos, hermanos, tenemos la obligación o tenemos el mandato de Dios de ir y decirles: en Cristo hay vida, solo Él te puede dar vida. Solo Cristo nos salva. Solo Jesucristo puede darnos un sentido de vida verdadero. Ustedes, dice, estaban muertos y Él los dio vida a vosotros. Él nos dio vida. Hermanos, ya que es una paradoja en esto de relación a la vida, es una paradoja porque el que quiere tener la vida tiene que renunciar a ella, a renunciar a la vida. Eso es una paradoja. El que quiere tener la vida de verdad, la vida de Dios, tiene que renunciar a la vida. Y Jesús lo enseñó. Vamos a verlo en Mateo capítulo 16, del 25 al 26. Mateo, hermano, esto es una paradoja porque antes de leer el pasaje, Mateo capítulo 16, versos 25 y 26, hermano, ¿y cuántos de ustedes han escuchado la expresión de que cuando usted se convierte en evangélico, bueno, hablando de religión, pero cuando usted se convierte en cristiano de verdad, la gente lo primero que llega y empieza a decirle: mira, es que usted está muerto ahora? ¿A alguien le han dicho eso? Se lo dijeron. Es que usted está muerto ahora. No, ya no baila, ya no toma, ya no dice chiles vulgares, ya no va a las discotecas. Oiga, usted está muerto en la vida, ¿verdad? Eso dicen. Y nosotros decimos que tenemos vida y más bien decimos: no, es usted el que está muerto. Y no se ha dado cuenta. Porque esa es la paradoja de esta verdad bíblica. Ve lo que dice el Señor en Mateo 16, del 25 al 26. Dice la palabra: porque todo el que quiera salvar su vida, oigan, todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. ¿Quién es aquel que quiere salvar su vida? Aquel que quiere vivir en el mundo, en los placeres del mundo. Y hoy la iglesia está así, la iglesia tiene un pie allá y otro acá, porque todavía quiere los placeres del mundo. Todavía no quiere morir a su vida, él quiere todavía la vida, quiere sentirse vivo todavía. Tenga cuidado, hermano. Entonces dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es la paradoja de la vida. Los que creen que están vivos, están muertos. Y nosotros entendemos que hemos muerto en Cristo para tener vida. Vida en Él. Él es la vida. Él lo dijo: yo soy la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Amén, iglesia. La vida en Cristo, hermanos, esto es interesante. La vida en Cristo no es solamente para el hoy, sino para la eternidad. Hermanos, cuando hablamos de la vida que Dios nos promete y Él nos da, esa vida no es solamente para disfrutar la vida hoy acá, disfrutarla con mi esposa, con mis hijos, disfrutarla en el trabajo, disfrutarla con los compañeros de trabajo, disfrutarla donde yo ando, donde yo vivo, hermanos. No es solamente para eso. La vida que Dios nos da, hermanos, tiene promesa a futuro. La vida que Dios nos da tiene promesa a futuro. Porque la vida que Dios nos da también es una promesa de vida eterna. Entonces, hermanos, no es solamente para vivir bien hoy acá y disfrutar la vida, sino que tiene promesa de vida eterna. Ahora, porque interesantemente, ¿cuántos de ustedes han escuchado el refrán digo yo, el dicho más bien, de que el infierno es aquí? ¿Cuántos han escuchado eso? El infierno es aquí. ¿Por qué? Porque su estilo de vida es una vida tan pésima, lleno de enredos y problemas, hermanos, por andar en cosas que no debe, que se le convierte la vida en un infierno.
Interesantemente, según la palabra de Dios, todos vamos a ser juzgados un día. Y la Biblia habla no solo de la vida eterna, sino de la condenación eterna. Y ambas son eternas. Dios nos promete una vida acá para disfrutarla, para vivirla, hermanos. Y además de eso, una vida eterna. Para el hombre sin Cristo que está muerto espiritualmente, él no solo vive un infierno acá por su vida, sino que también va a vivir un infierno eterno. ¡Wow! ¡Wow a eso! Y vea lo que dice la palabra, lo que Dios nos promete a nosotros. San Juan capítulo 5, verso 24. Hermano, tan maravillosa que es la vida para vivirla, para disfrutarla de verdad, estar agradecido con Dios por lo que Dios nos ha dado. Oiga, para vivir la vida a veces teniendo problemas por cualquier cochinada. San Juan capítulo 5, verso 24, ¿lo tenemos? Dice la palabra en San Juan 5, 24. Vea que ahí viene hablando, y creo que ahí están las dos vidas, la vida acá y la vida eterna. De la vida que Dios nos promete, que Dios nos da. San Juan capítulo 5, verso 24 dice, de cierto os digo. Ahora, oigan esa palabra, de cierto os digo. ¿Se acuerdan en el original esa palabra qué significa? En el griego la palabra es amén, amén, en el original. Cuando nosotros oímos algo que viene de parte de Dios, nosotros decimos amén, así sea. Aquí Jesús está hablando y cuando Él dice de cierto, hermanos, cada vez que escuche eso, Él estaba diciendo amén, amén, era como lo que yo voy a decir. Eso es así, es de verdad y no lo cambia nadie. Es una afirmación. Amén, amén. De cierto os digo. Oigan. Ya me perdí. 5:24. De cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, oigan, tiene vida eterna. Aquí está hablando de la vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿a dónde pasamos de muerte a vida? Aquí. Y eso tendría como fruto la vida eterna. Hermanos, la vida de Dios, para disfrutarla y para vivirla, no solamente es acá, hermanos, sino también para la vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Hermano, ¿cómo no he de entregarle hoy nuestra vida a Cristo? Si usted no lo ha hecho, yo le motivo hoy, ríndase a Cristo, entréguele su vida a Él, arrepiéntase de su pecado, vuélvase a Él. Él te va a dar una nueva vida, no solo acá, sino eterna. Y sal de la religiosidad y cree realmente en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, porque Él es la vida, no hay otra vida para el ser humano. Para ir terminando, hermanos, por eso el valor de la vida está en Cristo. El valor de la vida está en Cristo. Y sin Cristo no hay vida. Eso lo entendieron muy bien tanto Salomón como el apóstol Pablo. Ya vimos donde Salomón habló de todo lo que él hizo debajo del sol y todo era vanidad de vanidades. Vamos a ver cómo termina Salomón en Eclesiastés 12:13. ¿Qué dice Salomón al final de todo lo que él había disfrutado? Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 13, dice así: el fin de todo el discurso oído es este. O sea, el fin de todo lo que él hizo debajo del sol. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
¿Qué es el todo del hombre? Guardar la palabra de Dios, honrar a Dios, buscar a Dios. Hermanos, porque Él es el único. Él es el único que puede satisfacer nuestra vida y darnos valor a la vida. Él es el único, no hay otro. Eso es el todo del hombre. Y el último, Filipenses 1:21. Dice Filipenses capítulo 1, verso 21. El apóstol Pablo. Dice el 1:21, dice la palabra, porque para mí, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es el todo del hombre, dijo Salomón. Temer a Dios y guardar su palabra. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. No hay otra razón para vivir. Hermanos, ¿cuál es la razón suya para vivir? ¿Es Cristo? ¿Valora la vida que Dios le ha dado a usted hoy? Recuerde, hermano, que podemos ser como esta muchacha, donde creemos que tenemos toda la vida por delante todavía, y apagarse en un 2x3. ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Es usted de las personas que no disfrutan la vida? ¿Que todo es un problema? ¿Que todo es una carga? Y peor tal vez si dice que ha creído en Cristo. Ven a Cristo hoy. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero todo aquel que la pierda por causa del Evangelio la hallará. Él es la vida, Él lo dijo, yo soy la vida. Él es la vida, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias, Dios, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por la palabra, Dios. Gracias, Señor, porque es tu palabra quien nos habla, nos enseña. Eres tú el que hablas a nuestro corazón, Dios. Y a través de tu palabra hoy hemos entendido el valor de la vida, Señor. ¿Y en qué consiste la vida? Porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseamos, Señor. Según tu palabra, la vida consiste en Cristo. En tenerte a ti, Señor, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Señor, oramos para que tú, oh Dios, hables a nuestro corazón y valorar cada día más esa vida, ese regalo que tú nos has dado, Señor, para darte gracias minuto a minuto, Señor, día a día, así como dice ese canto, Señor, un día a la vez, Señor, un día a la vez, porque ayer ya pasó y mañana no ha llegado, pero tú nos das hoy ese maravilloso regalo que es la vida misma de Cristo, para vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, en esta mañana. Y Padre, oro por si hay alguien que está escuchando esto y lo escucha por internet, Señor, donde su vida no tiene sentido, o hay alguien en este lugar, para que su vida tenga sentido, debes devolverte a Cristo. Él murió por ti, Él derramó su sangre por ti, para que tú seas salvo y Él te dé el don, el regalo de la vida y de la vida eterna. Que tú seas, amado Dios, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, Señor. Esto lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso, iglesia?